tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia. Los viernes a las 22 y nuestro reencuentro de los domingos a partir de las 15:30 con todo el material que semana a semana preparamos para compartirlo con ustedes aquí en nuestro espacio. Un espacio que en esta semana necesariamente tiene que hacerse eco de un acontecimiento que ocurrirá la próxima, más específicamente el 8, pues se estará recordando un nuevo aniversario de la provincialización del territorio nacional, que a partir del 8 de agosto de 1952 pasó a ser territorio nacional. O del 51 más específicamente, para decirlo en forma correcta, que pasó junto con otros territorios nacionales como el de La Pampa, por ejemplo, a constituir las provincias de la República Argentina. 66 años en los cuales mucho ha sucedido, mucho ha pasado en nuestra historia institucional, y seguramente hay quienes dicen o sostendrán enfáticamente que fue en la década del 50 y hasta mitad de los años 60 en que el Chaco consiguió aquellos logros que le permitieron ser líder en el noreste argentino, y que después de esa fecha hasta ahora inclusive se está en deuda como acciones que deben realizarse a través de la política y de los políticos, de las fuerzas que conforman nuestra sociedad, para ser nuevamente primeros en ese lugar que algunos sostienen ha perdido. Y agregan que el último gran hecho en infraestructura, por ejemplo, es o fue el puente General Manuel Belgrano, y que a partir de ahí todo está siempre por lograrse, como el gasoducto, como el acueducto, por ejemplo. Pero obviamente que se entra en el terreno de las opiniones y de los pareceres, y como siempre decimos, también con los intereses que se sostienen y que se defienden desde los lugares donde se hacen esas aseveraciones. Hoy, y ya anticipando un tanto el contenido de nuestro programa, estaremos hablando de ese tema, o mejor dicho, le pediremos a Rolly Pérez Beberaggi que nos hable de los 66 años que cumplirá la provincia del Chaco el próximo 8 de agosto. Y también, en esta semana que hemos transcurrido, que prácticamente estamos terminando, el tema de las bajas ventas, de los piquetes, de los trapitos, de la inseguridad, ha sido uno de los aspectos que los empresarios de la provincia del Chaco, los comerciantes, han discutido con el Poder Ejecutivo provincial, sin que se haya logrado una conformidad de las partes. Sobre todo porque desde el gobierno se sostiene que a través de las fuerzas de seguridad se viene realizando todo aquello que está al alcance de la provincia como para lograr justamente la seguridad, no solamente de los comerciantes, sino de toda la ciudadanía, y que hay protocolos que deben cumplirse antes de llegar a una orden de desalojo de quienes a través de manifestaciones o de piquetes cortan el tránsito en el centro neurálgico de la capital de la provincia del Chaco, como también en otras ciudades. Y desde el sector empresario comercial se pide, dicen, no pedimos represión, pero sí que se ponga orden en todo esto. Queda mal decir nosotros queremos represión, pero está latente ese pedido, esa solicitud, ignorándose, y esta es una opinión, que las bajas ventas que se están registrando en los últimos meses, en el último año, en todo el país y también aquí en la provincia, no se deben pura, única y exclusivamente a los piquetes, sino a otro tipo de medidas, fundamentalmente las económicas que están llevando a ese terreno. En la última reunión que se dio en esta semana, cuando los representantes del gobierno dijeron que deben sostener y aplicar el denominado protocolo Garré,
para el manejo de las manifestaciones, de los cortes y de los piquetes, se le dijo así, en forma directa, cara a cara, a los funcionarios del Poder Ejecutivo, que se dejen un tanto del protocolo Garré y que vuelvan más al protocolo Ivanov, en referencia a la forma en que el ex vicegobernador, cuando estuvo a cargo de la gobernación de la provincia, procedió con los piquetes, los cortes y las interrupciones permanentes del tránsito en el centro de nuestra capital. Lo único que podemos decir es que la violencia siempre trae violencia y tendrán que encontrarse todos los mecanismos y las formas de solución como para que no se agrave aún más un cuadro social económico preocupante en nuestra provincia y por supuesto también en el país. Le anticipamos ya uno de los temas que tendremos en el contenido de nuestro programa. El otro será la visita del contador Daniel San Cristóbal del Frente Grande, con quien estaremos hablando, le pediremos a él que lo haga, y desmenuzando esta realidad social, política y económica de la provincia del Chaco. Le proponemos ir a nuestra primera pausa y ya regresamos con el contador Daniel San Cristóbal. Magdalena y el País, programa periodístico conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú, que trata múltiples temáticas de relevancia tanto en el ámbito local como en el nacional e internacional. Por Somos Resistencia. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos Noticias segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región. Somos Noticias Síntesis. A la medianoche para terminar el día bien informado. Con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios.
Somos Noticias, para saber lo que pasa cerca de tu casa. En 3 ediciones diarias, a las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Resistencia. «100% Arquitectura», un programa dedicado al mundo de la arquitectura, el arte, el diseño y la construcción. 100% Arquitectura, con la conducción de la arquitecta Edith Pellegrini. Por Somos Resistencia. Directores. Ciclo de entrevistas a directores, productores y realizadores del cine y de las artes audiovisuales argentinas. Mantiene vivo el espíritu de la unidad en la diversidad como forma de respeto al cine, la cultura y la democracia. Por Somos Resistencia. Y como les anunciábamos en este bloque, la presencia de Daniel San Cristóbal, un hombre político de la política del Frente Grande, a quien le agradecemos mucho. Se toma un tiempo en esta semana tan ajetreada, ya previo a las pasos de la próxima semana, ¿no? Y a quien tenemos el gusto de recibirlo. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestra casa, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes, así de semana. Te diría ya que meses y años, porque vamos a estar los chaqueños casi un semestre de proceso electoral, ¿no? o un semestre, claro. 6 meses de proceso electoral. Venimos desde abril, marzo, abril, desde fines de marzo con el debate político. Hay quienes sostienen dentro de los actores políticos que son muchas elecciones, que la gente está cansada de ir a votar. En cierto sentido, digamos, yo no creo que sea que la gente está cansada de ir a votar. Creo que los momentos de crisis desaniman un poco y resurge un sentimiento de resistencia a la política. Cuando nosotros estamos viviendo hoy en nuestro país y en nuestra provincia un proceso de defraudación de un sector político que es Cambiemos, que generó cierta expectativa de cambio, que no se están verificando, digamos, ¿no? Para el sector que está en desacuerdo con Cambiemos. Claro, ¿no? Pero hay sectores que apoyaron, digamos, que tuvieron cierta expectativa y en general hasta ahora los cambios han ido en... por lo menos no se han verificado una... para mí han empeorado sustancialmente el país, la provincia, pero supongamos que podamos verlo de otra manera. La realidad es que la situación económica social ha empeorado. ¿Y eso tiene incidencia en la cantidad de veces que hay que votar? No, eso tiene incidencia en el ánimo de la gente. El desdoblamiento electoral, nuestro espacio político, nosotros tenemos un legislador que es Daniel Trabalón en la Cámara, nos opusimos al desdoblamiento. Se había impuesto hace un tiempo atrás en una reforma política que impulsó Capitanich, las PASO, y en estas elecciones, en la Constitución, porque en las elecciones de gobernador está prohibido hacer la junta con la del presidente, pero en estas elecciones se había impuesto un calendario que, digamos, uno de los avances de las pasos nacionales es que hay un calendario fijo establecido por ley que se vota en una determinada fecha. Las provinciales se tenían que hacer juntas. El gobierno provincial avanza con el desdoblamiento. Nosotros estuvimos en desacuerdo porque nosotros visualizábamos que hay un cierto mal humor, hay una crisis económica social y el desdoblamiento y además la eliminación de la posibilidad que se hagan juntas y el recupero de una facultad del gobernador que es fijarla cuando quiera, las pasos, permite hacer algunas travesuras. A veces aparece como chicaneo inclusive, bueno, ¿no? Pero tanto digamos, el desdoblamiento como el pedido de no desdoblamiento, bueno, por eso, las dos cosas. Pero bueno, por eso, al estar por ley fijado, de alguna manera se evita el movimiento permanente. Concretamente yo creo que la falta de asistencia a los procesos electorales en este año tiene que ver en parte, digamos. Hay muchos factores que han impactado, digamos, ¿no? Pero en parte con este desdoblamiento y la falta de información. O sea,
Recién estamos entrando en un proceso de politización del debate pero hoy. También puede verse como que cuanto más se consulta al ciudadano, también, al elector. Por eso. Ojo, nosotros no somos lo que opinamos que hay que eliminar las elecciones intermedias. Nosotros creemos que las elecciones intermedias son procesos de evaluación porque digamos, cuando el pueblo puede expresarse, si yo separo 4 años las elecciones, el pueblo no puede expresarse en el medio y digamos no hay un termómetro, no puede expresarse en forma electoral, digamos, tiene otra forma de expresión, pero no hay un termómetro. Las elecciones son un termómetro, ¿no? Claro. Daniel, el Frente Grande, ¿no? ¿Qué cambió en el radicalismo en la Argentina sustancialmente como para que ustedes se alejen después de haberse asociado con De la Rúa? Sí. Y hoy estén en contra de un mismo radicalismo que forma parte de Cambiemos. No. A ver, el Frente Grande es un partido que nace en el 94, es un partido de corte antineoliberal. Es decir, con los 8 primeros. Exactamente, un grupo de legisladores del Partido Justicialista, más una convergencia de sectores de izquierda y centroizquierda, produce una ruptura con el menemismo y es un partido de corte antineoliberal. Ahí durante los 90 se produce una alianza con el radicalismo, con un radicalismo de corte antineoliberal. Es decir, si uno repasa los discursos de Rosas o repasa los discursos o la carta a los argentinos de la Rúa en los 90, cuando gobernaba Menem, es decir, gobernaba Menem cuando se produce la alianza, gobernaba Menem, no gobernaba Kirchner, digamos, gobernaba Menem, había un gobierno de corte neoliberal, de derecha, conservador, que produjo unas privatizaciones, y el radicalismo en ese momento tuvo una posición contraria al proceso de privatizaciones. Claro, pero ¿qué aspecto, y hasta voy a utilizar un término que puede sonar duro, sí, digamos, ¿no? Obnubiló a los dirigentes del Frente Grande para no darse cuenta que De la Rúa en lo económico era la continuidad de Menem? Decía, $1 $1. No, en ese momento no había prácticamente ninguna alternativa política que plantee lo diferente, digamos. La trampa del neoliberalismo y de la convertibilidad se había instalado. Nosotros fuimos a una interna, nosotros no lo apoyamos a De la Rúa, fuimos a la interna y perdimos con De la Rúa. Es decir, el acuerdo con el radicalismo que se selló en aquel momento con Alfonsín, produjo un proceso interno. Y ese proceso interno dio un resultado, digamos. Y el perdedor iba de candidato a vice. Exactamente. Ese proceso interno luego estalla, y digamos, si uno sitúa qué pasaba en ese momento en el país y miraba la correlación de fuerza y la compara con lo que pasó después, digamos, acá lo que pasó es que la realidad se fue moviendo. Pasamos luego, después del estallido del 2001, aparecen algunos espacios políticos a plantear cosas diferentes. Nosotros lo acompañamos a Néstor Kirchner en el 2003, digamos, porque nuestra posición era antineoliberal, y el radicalismo, que era un partido de base nacional, históricamente, que defendía al Estado, que defendía las empresas públicas, que estaba a favor de la intervención del Estado en la economía, pasa a ser cooptado por estas ideas liberales, digamos. Si usted escucha un discurso de Lita Carrió del 1995, cuando fue candidata, o en el 94 cuando fue candidata constituyente, un discurso de Rosa en el 96, cuando planteaba, 96-97, cuando planteaba la no privatización de Sechevi Samep, y escucha hoy, digamos, las políticas que están defendiendo. Pero ahí no se salva a nadie, Daniel. No, pero uno escucha, los discursos de Kirchner en Santa Cruz. No, pero los discursos de Kirchner fueron discursos, él era gobernador y fueron discursos de defensa de lo público. Yo creo que lo que se salvan, lo que hay que situar es qué políticas se están llevando adelante para situar el posicionamiento, y no qué estructura. Fíjese qué actualidad que tiene hoy. O sea, ¿quién no llega a presidente por el Partido Justicialista? Si usted hace memoria, el Partido Justicialista en el 2003 no tuvo candidato a presidente, o tuvo 3 candidatos. Lo tuvo a Menem. En realidad se dirimió en una interna peronista, pero no hubo interna, digamos. La estructura justicialista, en el 2005, Néstor Kirchner propone como candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires a Cristina Fernández sin la estructura del Partido Justicialista, recién en el 2007. Pero las estructuras, por eso es lo que te quiero decir, no hay que pensar
la política a partir de las estructuras, claro, sino que hay que pensar las estructuras a partir de la política. Pero es lo que hace Cristina. Claro, pero también es cierto que el Kirchner del 2003 para la sociedad argentina era una incógnita absoluta. Sí, tanto seguro. Que llegó con el porciento de votos que yo llegó, me reuní con Kirchner, tuve la suerte de estar con Kirchner antes de que sea presidente, dirigente del Frente Grande de acá en la provincia. En un par de oportunidades estuvimos con él antes de ser presidente, por suerte, porque lo conocimos ahí, digamos, y la verdad que era una incógnita, y nosotros veníamos de una experiencia política muy golpeados. Yo era diputado provincial en ese momento, y era una incógnita, pero era una incógnita con cierto nivel de esperanza. Luego empieza a desarrollar determinadas políticas, que sea el posicionamiento ante el Fondo Monetario, es decir, ese tipo de políticas que fueron marcando. Por eso, ahora, Daniel, a veces se piensa a partir de las estructuras de la política. Ahora, ¿por qué mucha gente creyó, inclusive algunos sectores políticos, que Kirchner tenía una praxis político-económico de izquierda? ¿Quién dijo eso? ¿Cómo se sostiene eso? No, Kirchner no tenía una praxis económica de izquierda, sino de reivindicación de lo nacional. Es decir, Kirchner era una persona con cierto nivel de pragmatismo importante, había leído el proceso político y el proceso económico, y él lo que realiza es la recuperación del poder presidencial o del poder democrático para conducir el Estado. La pregunta, porque en los 90 lo conducían los economistas, claro. Los presidentes eran presidentes y la economía lo conducían los economistas. Digamos, la pregunta viene en función de la oposición tan fuerte, tan sólida, tan contundente que desató en un sector del pensamiento económico liberal de la Argentina, como si fuese Marx, digamos. Claro, ¿sí? Pero y Kirchner fue un pagador serial, digamos, ¿no? ¿Y por qué? Porque en realidad es lo que decía, que cuentas claras conservan amistad, y lo que hizo fue trazar una raya, poner en una suerte de moratoria la deuda, una quita, y a partir de ahí comenzar a cumplir. Y en realidad los sectores económicos, él tenía una visión capitalista de la economía, digamos. Por eso es que la pregunta es, ¿de dónde viene la visión de que era de izquierda? Y porque hubo una construcción de ciertos sectores que entraban en disputa con la mirada económica, es decir, las reestatizaciones, por ejemplo. Si uno de los primeros contrincantes de Kirchner fue Macri, porque reestatizó el correo porque no pagaba el canon, digamos, ¿no? Es decir, la visión era bastante pragmática en el sentido de intentar hacerlo desde lo que no podía hacerse desde el empresariado, hacerlo desde el Estado, digamos. Yo tengo una posición diferente, digamos, de él, si se quiere, digamos, con una mirada más intervencionista, pero él fue dando determinado espacio y generando disputa con algunos sectores económicos, con algunos. Por eso te digo, qué sé yo, en provincia como la nuestra no debería haber sectores empresariales contrarios a Kirchner, porque aquí le fue muy bien a la economía. No nos recuperamos como provincia, que es otra cosa, digamos, no desarrollamos la provincia, que es otra cosa, digamos, ¿no? Pero sí los sectores empresarios, comerciales, incluso de la producción primaria en nuestra provincia, durante los años de Kirchner y de Cristina Fernández le fue muy bien económicamente. Sí, hoy, inclusive comentábamos en el inicio de nuestro programa que hoy se está pidiendo al Ejecutivo, de parte de un sector empresarial, comercial, de resistencia específicamente, mano dura y palo a los sectores sociales, digamos, ¿no? Echándole la culpa de una baja en el consumo, de una baja en la actividad económica, que va totalmente a contrapelo de lo que Kirchner en su momento hizo. Dijo, jamás voy a reprimir, ¿no? Es que el aumento del consumo de nuestra provincia vino en la mano con el desarrollo de programas sociales, de programas de construcción, de recuperación del empleo, de la construcción. ¿Cómo se explica el rechazo de quienes resultaron muy favorecidos desde la visión política? Y lamentablemente por ahí, digamos, se ideologizan algunas construcciones. Por eso se habló mucho en contra de los subsidios. Una de las primeras medidas de este gobierno nacional fue eliminar los subsidios a las tarifas, una parte de los subsidios, y los mismos sectores que criticaban los subsidios, que pensaban, digamos, de que ellos no recibían subsidios,
recibieron el impacto a las tarifas. Porque hubo una construcción ideológica, por eso te digo que el pensamiento económico del kirchnerismo, de Cristina y de Néstor, fue más bien pintado por algunos sectores que recabado del pulso, digamos. En nuestra provincia el desarrollo de determinados sectores sociales hizo que la moto, el acceso a la comida masiva, el acceso al entretenimiento, la expansión del consumo de la energía eléctrica. La provincia del Chaco, en el gobierno de Capitaní, casi duplicó el consumo de energía, el consumo en kilowatt de energía eléctrica. Entre 2007 y 2015 casi duplicó el consumo en kilowatt de energía eléctrica. Es decir, porque hubo una expansión. ¿Eso qué quería decir? Que tenemos un aire acondicionado, que tenemos otro televisor, que en vez de cocinar a gas pasamos a cocinar a energía eléctrica, porque hubo una expansión de consumo. Eso significó que el comercio, ¿no?, de nuestra provincia creciera. Ahora, Daniel, un gobierno, ¿no?, como el de Néstor Kirchner el primero y 2 veces el de Cristina, que pudo ver una necesidad macrosocial e impulsó esas medidas que decías, ¿por qué no pudo ver lo más micro en la última parte del último gobierno de Cristina Kirchner? ¿Qué falló? Porque no se le pedía que baje ARSAT, no se le pedía que saque la asignación universal por hijo, sino que al parecer, al lado de esos logros, lo que se le pedía era mucho menor, pero no se accedió. ¿Qué pasó? No, en nuestro país, parte de la situación que está atravesando hoy nuestro país, de que cambiemos, va a producir un cambio importante en la política y no ha tenido resultados, es la lectura de lo que pasa internacionalmente. Es decir, a partir del 2008-2009 se produce una crisis económica muy grande y nuestro país entra en una fase de difícil recuperación, porque en realidad el mundo comienza a desprenderse, a comprar cada vez menos y a vender cada vez más. Entonces, ese momento va a resolver económicamente algunos elementos, digamos, como por ejemplo el tema de la disponibilidad del dólar, como por ejemplo la reactivación de determinados sectores de la actividad primaria. Era complejo, como los que hoy tienen problemas, digamos, el tema frutas, el tema leche, etcétera, era de muy compleja resolución, porque el mundo deja de comprar, trata de comprar lo menos posible y se pone sumamente exigente. Entonces, lo que hizo Cristina en su momento fue producir un cambio en el vector de desarrollo y dejar de aspirar a las inversiones extranjeras, porque las inversiones extranjeras no vienen. Pero también es cierto que, por lo menos en la última parte del segundo... Fíjate que se hicieron señales hacia esos sectores en el último año y medio y... Claro, pero sectores que necesariamente, a pesar de tener un beneficio económico muy grande, van a ser reactivos, como necesariamente lo fueron. Pero al parecer, el tema del impuesto a las ganancias, ¿no? Bueno, pero, no atendieron la necesidad de... Pero fíjate, lo que pasa es que era difícil, había un problema fiscal complejo. Fíjate vos que el impuesto a las ganancias, que fue una de las banderas, no solamente de Cambiemos, sino de Massa, es decir, de una parte importante, y además los movimientos sindicales se hicieron en torno, una gran cantidad de movimientos sindicales se hicieron en torno al impuesto a las ganancias. Yo recuerdo haber visto paros en la ANSES, que es uno de los organismos bandera que recuperó el kirchnerismo por el impuesto a las ganancias. La realidad es que había un problema fiscal grave y este gobierno la dibujó y en realidad está cobrando más impuestos a las ganancias que el gobierno anterior. O sea, amplió la cantidad de sectores que están pagando impuestos a las ganancias, porque en realidad el impuesto a la ganancia es un impuesto necesario en cualquier sociedad. Claro, pero llegó a límites abusivos, 35, 38%, ¿no? Yo estuve en el sur, y si hay en un lugar donde pagó costos políticos Cristina Fernández, en su provincia, porque no existía un régimen diferencial, los salarios en el sur son más altos, no porque ganan más la gente que vive en el sur, sino en términos reales, sino porque los precios de los bienes y servicios son más altos, es decir, los alquileres, comer en el sur es mucho más alto. Por lo pero tanto, tiene también determinados beneficios al sur del río Colorado. Por el castigo, digamos, pero no es que haya una diferencia, si yo gano 10 acá y allá gano 30, no es que ganan 3 veces más que yo, porque vivir a lo mejor a mí me cuesta 8 y allá le cuesta 22, digamos. Hay un mejoramiento por las condiciones de vida, pero también es mucho más costoso vivir. Y el impuesto a la ganancia era igual en términos porcentuales
en el sur que acá. Y sin embargo, el kirchnerismo lo mantuvo. A veces apareció como un capricho, ¿no? O sea, sí, no... pero fíjate vos que este gobierno lo mantuvo, no habrá sido tan capricho, porque tampoco lo pudo desactivar. Y viene anunciando reforma tributaria hace claro, un año. Está bien, pero el defecto de uno no tapa el defecto del otro. No, lo que te quiero decir es que es difícil desactivar, porque estaba en una fase de contracción de la economía, el gobierno ponía recursos en la economía y los recuperaba, o sea, los daba vuelta en la economía y los recuperaba a través de un determinado sistema tributario. Ahora, tenemos el 13 de agosto a 10 días vista, digamos, sí, ¿no? Y paradójicamente, Cristina Fernández no aparece tanto en los medios, bueno, yo ayer la estuve viendo, sino que defiende más la idea que la imagen, ¿no? Sí, Cristina yo creo que tiene un reconocimiento inmediato en la sociedad. Yo ayer la estuve viendo, tampoco es cierto que la difunden mucho. Ayer estuvo conversando con determinados sectores, estuvo en Malvinas, en Provincia de Buenos Aires. Sí aparece, digamos, tiene un formato distinto de aparición, digamos. Pero en los spots televisivos prácticamente del 90% no está. Porque la estrategia es que hable la gente. Todos hablan de Cristina. Ella está bien, digamos, todos hablan de Cristina. Pero me da la impresión que hoy se privilegia la idea que sostiene más que la persona que lo hace, y no está mal como estrategia, está, ¿no? es desde otro planteo, digamos, o sea, acá hay un planteo de debate desde los que están sufriendo la crisis y no tanto desde la persona, digamos. Creo que Cristina en el último año y medio también consideremos que es una persona que ha tenido una larga trayectoria política, y la verdad que salga a competir electoralmente cuando tantos deciden quedarse en su casa, aún aunque tengan prestigio, me parece que es importante. ¿Digamos? Y acá en el Chaco, ¿cómo lo ves en cuanto a las representaciones que tiene cada sector con sus candidatos? Bueno, fíjate vos que Cristina aquí en la provincia del Chaco está muy bien situada. Nosotros concretamente planteamos la presencia de la lista 501, no sé si tengo posibilidad de mostrar nuestra boleta, pero lo llevamos a Fabricio Volati. Acá hay sectores políticos que están planteando... si me permitís, sí, yo lo voy a hacer aquí para que acá hay muy pocos sectores políticos que estamos levantando la bandera del kirchnerismo. Concretamente Fabricio Volati es candidato a diputado nacional. Y ha habido como cuando en la sociedad está vigente la reivindicación de Cristina, ha habido desde el sistema político como una retracción, incluso de aquellos que han llegado al gobierno por el apoyo permanente que recibe Cristina Fernández. Nosotros creemos que en la provincia hay subrepresentación política de Cristina Fernández para la representación social que hoy tiene. ¿El PJ no la representa, decís? Y el PJ... ¿O el Frente Chaco merece más? Y reniega de ella, en general reniega de ella. Es más, digamos, ha conformado una lista, incluso incorporado a la lista a alguien que rompió el bloque del Frente para la Victoria, que es Martínez Campos, digamos. El PJ reniega de ella, aunque hacia el territorio no bajan esa información, porque en realidad la militancia del justicialismo la reivindica. Lo que sí hay cierta dirigencia del PJ que reniega porque hay un proceso de transformación. Por eso yo te decía, Cristina dejó la estructura del PJ en Provincia de Buenos Aires. Pensó la estructura a partir de la política y no la política a partir de la estructura. Si se dan los números que algunas encuestas están manejando, ¿no? En el que Randazzo prácticamente al lado de Cristina no figura. ¿Representa un realineamiento de Randazzo, crees, o una separación? Yo creo que Randazzo no se va a realinear. Yo sí creo que hay amplios sectores de lo que fue el proyecto nacional y popular que hoy pues, no estaría identificado con Cristina, pero ante un triunfo electoral, Cristina va a ser la conductora de un nuevo proceso político, o una de las conductoras de un nuevo proceso político, porque con los emergentes que se presenten en este proceso electoral y lo que pase hasta 2019, Cristina se va a constituir en una de las patas de la mesa, claro, de una construcción nueva. La última pregunta en nuestra charla, Daniel. ¿Existe algún punto en el que la política económica de este gobierno, con la ideología detrás, digamos, pueda tener algún tipo de coincidencia con la política económica opuesta, o son absolutamente divergentes? Yo creo que son absolutamente divergentes. Hay algunos puntos, digamos, donde por ahí en el enunciado y en la primera profundización de la política puede ser similar, digamos, qué sé yo, el desarrollo de las pymes. El gobierno de Cambiemos plantea un discurso de desarrollo de las pymes, aunque en realidad la política no ha sido tan
ese puede ser un punto donde hasta un determinado momento en una reforma tributaria haya contacto, digamos. Pero después, si uno, que si el gobierno está anunciando una reforma laboral, yo no creo que la reforma laboral nos encuentre juntos, porque la reforma laboral de Cambiemos va a ser una reforma de restricción de derechos, digamos. Lo más probable es que la CGT o parte de la CGT esté con este gobierno y con estas ideas, ¿no? Bueno, hay que ver, la CGT estuvo con Menem, digamos, hay que ver qué parte de la CGT, yo creo que la CGT está teniendo una presencia una parte de la CGT en su momento lo apoyó a Menem y una cantidad de los gordos formaron parte de esa política económica. Daniel, para las PASO nacionales, impulsan... ¿podemos reiterar, por favor, los candidatos acá en el Chaco? Fabricio Volati, que es un hombre del Frente Grande, Lilian Marolo, que es una compañera de Saspeña, que formó parte del Partido Justicialista hace muy poco, y Cacho Maciel, que es un hombre del Partido Proyecto Popular, que es un partido que integra la Unidad Ciudadana, lista 501, y Viviana Núñez, que es nuestra cuarta candidata, que pertenece al movimiento peronista descamisado. Son los 4 candidatos titulares de la lista, que además, digamos, ha integrado al radicalismo que no baja las banderas, ha integrado al Colectivo Nacional, otros movimientos y espacios. Bueno, el grupo de Germán Vite, que es nuestro candidato a diputado provincial. Recibieron con una sonrisa la integración de Aurelio a la Cámara. A nosotros nos parece que mientras más matices tenga la Cámara de Diputados es mejor, digamos. La sociedad no es blanco y negro, sino que la sociedad tiene una serie de matices en el medio, y si eso tiene una expresión en los cuerpos deliberativos, eso va nutriendo. Lo de blanco o negro se dice mucho, pero las separaciones todavía son fortísimas. Y son fuertes, y se apela. Hay muchos que anunciaban que cerraban la grieta, pero vinieron y la abrieron, digamos. Y se apela muchas veces a eso como una forma de acumulación, digamos. Pero la realidad es que la sociedad tiene muchas miradas, y en un proceso electoral como el nuestro, donde se elige parlamento, es bueno que haya, es más, me gustaría que haya más sectores representados y que las mayorías no sean tan nítidas a veces cuando haya que discutir legislación. Muchas gracias por tu visita y mucha suerte para el 13. Bueno, muchas gracias, espero que nos acompañen. Fabricio es un buen candidato, y muy agradecido por estar aquí ejerciendo la comunicación. Siempre es grato para nosotros tener visiones, puntos de vista, que uno puede coincidir o no, pero que están en la exposición pública. Una pausa y ya volvemos. Magdalena y el País, programa periodístico conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú, que trata múltiples temáticas de relevancia tanto en el ámbito local como en el nacional e internacional. Por Somos Resistencia. Somos Noticias, para saber lo que pasa cerca de tu casa. La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos Noticias, segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región. Somos Noticias Síntesis. A la medianoche para terminar el día bien informado. Con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios. Somos Noticias, para saber lo que pasa cerca de tu casa. En 3 ediciones diarias, a las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Resistencia. «100% Arquitectura», un programa dedicado al mundo de la arquitectura, el arte, el diseño y la construcción. 100% Arquitectura, con la conducción de la arquitecta Edith Pellegrini. Por Somos Resistencia. Directores. Ciclo de entrevistas a directores, productores y realizadores del cine y de las artes audiovisuales argentinas. Mantiene vivo el espíritu de la unidad en la diversidad como forma de respeto al cine, la cultura y la democracia. Por Somos Resistencia.
Y continuamos aquí en Sin Retórica y en este bloque con Rolly Pérez Beveraggi, anticipándonos al 8 de agosto, día o fecha en el que se recordará un nuevo aniversario de la provincialización del territorio nacional del Chaco. Así que, Rolly, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra casa. El 8 de agosto, 66 años de Chaco, ¿no? 66 años de provincia del Chaco. Claro, de provincia del Chaco, sí. Claro, porque antes éramos territorio nacional del Chaco. En realidad no sé cuántos años, porque era presidente Perón. Claro, de provincia del Chaco es 62 años. Así que con ese nombre un poquito menos. Sí, un poquito menos. Pero la provincialización llegó con un proceso anterior del territorio, ¿no? Un largo proceso. Ajá. Un muy largo proceso que arranca en 1872, cuando se crea el territorio nacional del Chaco, una ley de Avellaneda crea el territorio nacional del Chaco, presidente Avellaneda, y primero pasamos a ser territorio nacional, y en ese momento había provincias muy fuertes a nivel nacional, las provincias viejas. Entre ellas Corrientes. Entre ellas Corrientes, en nuestra zona, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, que de nuestra zona, ¿no es cierto? Y para ser dentro de la ley de Territorio Nacional del Chaco, tenía que tener un mínimo de habitantes. El mínimo era 60.000 habitantes. Y el Chaco pasó largamente esos 60.000 habitantes en los primeros años del siglo XX, y siempre se le restó mérito de la provincialización. Y haciendo ahí un paréntesis, ¿no? Seguramente tenía mucho más de 60.000 habitantes, con la cantidad de integrantes de los pueblos originarios, solamente que tal vez no se los tenían en cuenta, lógico, ¿no? sí, Claro. sí, con los pueblos originarios, estaban indocumentados seguramente. Claro, sí. O no se los quería incluir. O no se lo documentaba a propósito. Claro. Y con la provincia de La Pampa fueron más o menos parejos en la lucha de la provincialización, y también un 8 de agosto se provincializa La Pampa, después Misiones, después Formosa, pero nosotros pasamos a ser líder, pero mucho se luchó por la provincialización. ¿Y por qué se luchó mucho? Al no ser provincia, nosotros perdimos mucho territorio. Se perdió el norte de Santa Fe, se perdió parte de Santiago del Estero, se perdió la provincia de Formosa, se perdió parte con el Paraguay, que era todo territorio nacional del Chaco. Quedó la mitad. Entonces se pedía... ¿Por qué? Porque no teníamos representantes. Claro. Entonces a la provincia de Santa Fe le resultaba muy fácil armarse con la otra provincia y quitarle a la... Fíjate que las provincias que tienen todos líneas rectas, como La Pampa, como nosotros, son provincias que fueron perdiendo territorio con respecto a las otras provincias. El paralelo 28, los meridianos. Eso es una característica. Sí, una característica. Hasta que en los años 50 se consiguió hacer entrar el proyecto, ¿no? Claro, en el año 49 viene Eva Perón a Resistencia y promete, entre su visita, viene con la promesa de que va a elevar un pedido a la Cámara de Diputados de provincialización del Chaco y de La Pampa. Y con ese padrino, o madrina en ese caso, se hizo todo más sencillo. Se hizo mucho más sencillo, y ya en el año 51 se hace el decreto que se provincializa el Chaco, y el 8 de agosto es la fecha de provincialización del Chaco. ¿Y qué se llamó? Provincia de Eva Perón. O Presidente Perón. Presidente Perón. Presidente Perón. Presidente Perón. Primero se hace una constituyente. Claro. Que la constituyente es la que daba paso a la elección de los representantes. En la constituyente, un constitucionalista dice que se debe llamar la provincia Presidente Perón, y se vota con amplia mayoría del peronismo, que gana con el 80% de los votos. Claro, hay que entender también el momento histórico, político, ¿no? Y lo que significaba el peronismo y la presión que ponía, y para muchos la opresión que también significaba políticamente. Por supuesto. ¿No? Se llamaba Policastro Ortiz el diputado. Y fue una
constitución muy avanzada para la época, o hasta hoy diríamos que sería avanzada, porque fue una constitución clasista, tipo una constitución comunista, donde había 8 obreros que tenían que pertenecer a trabajadores obreros y 7 políticos. Y lógicamente que entre los 8 obreros estaban 8 peronistas, ¿no? Hay que acordarse también en el contexto jurídico de ese momento que en el 49 se promueve la Constitución Argentina, conocida como la Ley del 49, ¿no? Claro. Que después Constitución fue derogada. Nacional que reemplaza, Claro. en parte la del 52. Sí. Y después derogada. Y después, derogada, no, en parte. derogada de facto, digamos, porque tampoco fue absolutamente Y las dos fueron derogadas de facto. Exacto. Así que entonces ahí la provincia toma otro ritmo, otro empuje, constituyéndose en una de las principales del NEA, ¿no? El Chaco. Claro, sí, porque Resistencia pasó a liderar muy rápidamente, comercialmente pasó a liderar la zona. Resistencia, convengamos que está en un eje transversal y longitudinal, transversales porque es el camino de Salta a Brasil. Claro. Y longitudinal el río Paraná. Entonces está en un punto muy importante de demarcación geográfica. Y hay quienes sostienen que la última gran obra emblemática del Chaco puede decirse que fue el puente. Y antes de eso, en los 40-50, la provincialización, la Universidad Nacional del Nordeste y demás, pero que después es como que no se consiguieron esos logros de trascendencia en el tiempo. ¿Cómo lo ves a eso? No, es lógico que no se consiguió. Nosotros, paradójicamente, con la provincialización, parecería que nos estancamos un poco más, y debería haber sido al revés, ¿no es cierto? También hubo muchos gobiernos de facto en el medio que perjudicaron terriblemente. Claro, estaba sacando o mirando, ¿no?, los antecedentes, y desde el 51 al 76 la provincia tuvo solamente 4 gobernadores electos. Claro, ¿no? tuvo Gallardo, Duque y 2 veces Vittel. Claro, Gallardo, que fue un gobernador obrero. Claro, sí, El primero además. El primero además. Él mismo decía que no tenía 6º grado, Gallardo. Pero fue un tipo muy honesto, un personaje relevante, que no se le dio la trascendencia que se debería haberle dado. Él asume en la segunda gobernación del Chaco, en la segunda casa de gobierno del Chaco, primera de la provincia del Chaco, que es donde hoy está el Museo de la Policía, en la calle Julio Arroca. Esa era la casa de gobierno, ¿no? Exacto. Imagínate vos en ese momento lo que era la casa de gobierno y lo que es hoy. Claro, sí. La dimensión de una cosa y de la otra. Está bien que había seguramente una tercera parte de habitantes, pero se dimensionó demasiado el gobierno en el Chaco. Y siempre también con la impronta de la inclusión de el dueño originario de la tierra, aunque acá en nuestra zona de resistencia no con la trascendencia del interior, los criollos y los que llegaron desde el extranjero, ¿no? Es que la Constitución decía eso. Claro, que había la Constitución justamente decía eso, se afirmaba sobre esas patas. Y también cambió la concepción de lo que se denominaba el crisol de razas por la aceptación en las diferencias de cada uno de esos sectores, ¿no? Sí, totalmente. Y en eso se basaba, porque era muy moderna la Constitución también fue muy moderna la del 58. Convengamos que, 57 o 58 fue la que hoy está en vigencia, fue muy moderna también, porque tuvo mucha influencia socialista de esa Constitución. Lamentablemente en el 55 se cortó todo esto, se cortó no fue más provincia del presidente Perón en el septiembre del 55, se cortó la Constitución, nos olvidamos de esa Constitución, con la Revolución Libertadora. Y se corta obviamente también el gobierno constitucional de ese momento. El proceso democrático, claro, sí. Fíjate, una de las obras que había iniciado Felipe Gallardo con Vittel, fue la Casa de Gobierno del Chaco, en el año 54. ¿Y cuántos años la vimos la Casa de Gobierno del Chaco?
así como el esqueleto de la Casa de Gobierno del Chaco. En cuanto a los logros, hay que decir que más allá de lo que pueda darse de infraestructura, uno de los principales es que, teniendo en cuenta que en los primeros 20 y pico de años, 23 años, hubieron solamente 4 gobernadores, en los 40 y pico restantes de estos 66 años, tenemos desde el 83 para acá, cada 4 años, elecciones, y ese es un logro ciudadano importantísimo. Hoy estuve mirando justamente los intendentes de Resistencia, y en la época que parece una locura, pero en la época de gobierno de facto, cambiaban cada 3 meses, 4 meses los intendentes, en un año había 3 intendentes. Claro. Y vos ves los intendentes que están del 83 a esta parte. Claro. Y tienen toda su vigencia y todo su tiempo. La Taza, Pichile, con 2 años cada uno, Vittel, con 2 años, ¿no? Claro. Y vos decís, ¿cómo pudo haber sido tan desastroso antes? No olvidemos también que en plena democracia, en 3 días tuvimos, creo que 3 o 4 presidentes también. Claro, ¿no? a nivel nacional. Ojalá que entendamos y aprendamos. Así que 66 años como para festejarlo, ¿no? Sí, por supuesto. Corresponde hacerlo. Vos sabés que con nosotros, con la Fundación Resistenciano, tenemos el día, el 8, también es el día del resistenciano, del personaje resistenciano. No coincidentemente con esto, sino el día que nació Carlito, el vagabundo de la calle. Y vamos a inaugurar un reloj, el 4.º reloj. ¿Dónde, en la Avenida Sarmiento y Avenida Risiones. Sarmiento y Risiones. El martes 8 a las 20 horas. En la rotonda. En la rotonda. Muy bien, para quienes conocen Resistencia entonces, Risioni y Sarmiento, o Sarmiento y Risioni, el 8 de agosto, ¿a qué hora? A las 20 horas. A las 20, inauguración de un reloj, como los otros que están en la plaza o en 25 de mayo ya van. Bueno, Rolly, muchísimas gracias por venir y por transmitirnos todos estos datos del aniversario de la provincia. Gracias a vos por invitarme. Muchas gracias. Rolly Pérez Beveralle con nosotros en Sin Retórica. La última pausa y ya volvemos con lo que hemos preparado para esta edición. Magdalena y el País, programa periodístico conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú, que trata múltiples temáticas de relevancia tanto en el ámbito local como en el nacional e internacional. Por Somos Resistencia. Somos Noticias, para saber lo que pasa cerca de tu casa. La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos Noticias, segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región. Somos Noticias Síntesis. A la medianoche para terminar el día bien informado. Con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. En 3 ediciones diarias. A las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Resistencia. «100% Arquitectura», un programa dedicado al mundo de la arquitectura, el arte, el diseño y la construcción. 100% Arquitectura con la conducción de la arquitecta Edith Pellegrini. Por Somos Resistencia. Directores. Ciclo de entrevistas a directores, productores y realizadores del cine y de las artes audiovisuales argentinas. Mantiene vivo el espíritu de la unidad en la diversidad como forma de respeto al cine, la cultura y la democracia. Por Somos Resistencia. Y llegamos al final de nuestro espacio compartido de los viernes aquí en Somos Resistencia desde las 22 y la repetición de los domingos a las 15:30 con Sin Retórica. Nos vamos con este material
que a través de la voz de Cito Segovia y su tema Chaco también, una vez más rememoramos el 8 de agosto, que la próxima semana marcará los 66 años de nuestra provincia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Vamos cambiando la vida por la razón de crecer, siempre cantando y cantando, soñando el amanecer. Mi pueblo tiene memoria y un canto para contar, viene gestando la vida y una canción popular. Pobres los pobres que olvidan la conciencia y la razón, la historia como guardiana recordará tu canción. Canto de todas las razas, toba, matagua, pipón, gringos de sangre caliente, camisa, sol y sudor. Yo te digo, patria mía, que el Chaco también está, con tu mano y con mi mano, velando su sueño por la identidad. Chaco también quiere ser una canción de algodón. Toda la provincianía espera la vida y no inundación. Chaco también quiere ser una canción federal. Por siempre, provincia mía, juraremos la herida y saldrás a cantar tu canción. Yo te digo, patria mía, el Chaco también está, con tu mano y con mi mano, velando su sueño por la identidad. Chaco también quiere ser una canción de algodón. Toda la provincianía espera la vida y no inundación. Chaco también quiere ser una canción federal.